Ahí está. Cuando tenemos un circuito en serie, para medir la corriente que circula por el circuito, el amperímetro lo tenemos que colocar en serie con el circuito, o sea, acá. El amperímetro lo tenemos que colocar de esta manera. ¿Está bien? Y cuando nosotros queremos medir el voltaje, ¿sí? Como voltímetro, sobre una resistencia, por ejemplo, tenemos que tocar los contactos estos, acá, y acá va a ir el voltímetro. ¿Está bien? Va a circular una corriente, que va a pasar por el amperímetro, y va a llegar al polo positivo de la fuente, ¿está bien? Pero este sería el amperímetro, y esto que está acá es el voltímetro. ¿Está bien? ¿Y qué decimos nosotros cuando medimos resistencia? Lo medimos con el aparato, sería ómetro, ¿sí? Ómetro. ¿Está bien? Cuando estamos, el aparato que sería, pero acá se dice multímetro porque es multiuso. Se usa como voltímetro, amperímetro, ¿está bien? Varias funciones. menos mal que me avisaste. Bien. ¿Cómo era para medir la resistencia, profe? ¿Cómo se llamaba? Sería ómetro, el aparato. El aparato se llama ómetro. ¿Está bien? Viene de ohm. ¿Está bien? Sí. Pero lo menciono porque uno puede decir oímetro, porque todo se termina en ímetro. Amperímetro, voltímetro, y no, este sería ómetro. ¿Está bien? Bien. Vamos a un circuito. Vamos a ver otro tipo de diagrama. Vamos a borrar acá. Pero esa es la forma. Cuando yo quiero medir el voltaje, ustedes van sobre algo, entre dos extremos de un motor que esté funcionando. Obvio, no lo van a hacer, pero para que se lo imaginen. Entre los dos cables de ahí que de alimentación, yo mido el voltaje y mido sobre los extremos del motor. Pero si quiero medir el amperímetro, tengo que sacar un cable, es como un borne del amperímetro, conectarlo ahí, y del otro borne a la punta donde estaba conectado este cable. Que quede todo en serie. Y ahí estaría midiendo, digamos, la corriente. Obviamente eso no se hace, ¿por qué? Porque está la pinza amperométrica, la que le mostré en un momento, que no hace falta desinstalar las conexiones para poner el amperímetro, sino con un solo cable que le pone la pinza, ya la pinza en el display está cantando qué corriente circula por ese cable, entonces no hay necesidad de hacer nada en la instalación eléctrica, ¿está bien? Vamos a ver. Un circuito en paralelo. Un circuito paralelo va a tener las resistencias de diferente disposición. Antes en un circuito C las resistencias eran una a continuación de la otra. ¿Está bien? Una a continuación de la otra. Como que formaban un camino. ¿Está bien? Pero imagínense estas dos resistencias así. Yo voy a poner, compárenla con las resistencias que vimos recién. ¿Está bien? Yo tengo esto. Fíjense. ¿Qué diferencia hay con las otras? ¿Están una a continuación de la otra? No están a continuación de la otra. Es como que digo, bueno, los extremos de esta resistencia, un extremo es como que está unido al extremo de la otra, y el posterior extremo, el segundo extremo, están unidos también. ¿Está bien? Es como si yo agarro dos resistencias, y el extremo de este y este es como que lo uno. Y el extremo de estos dos, de la resistencia, también los uno. Entonces sería esto. Me sale un conductor y un conductor. Pero esto que está acá lo simbolizaría como que hago que tengan contacto entre los extremos. ¿Está bien? Quiere decir que entre sus extremos se van a estar conectando. Eso sería un circuito
paralelo, la resistencia en paralelo, sino cómo es otra manera de verlo. ¿Cuándo estoy en presencia de un circuito en paralelo? Cuando la corriente que entra, fíjense la corriente, cuando viene acá, ¿qué hace? Se encuentra con una bifurcación, se encuentra con dos caminos para ir. Entonces, si vienen 100 electrones por acá, ¿sí? Puede ser que 70 vienen 100 electrones, puede ser que 70 vayan para este lado, y que los otros 30 vayan para este lado. Ahora yo pregunto, en un circuito serie la corriente siempre es la misma. Traspasaba todo el cablerío, iban la misma cantidad de electrones todos juntos. En ningún momento se separaban. Ahora me encuentro acá con una disposición donde los electrones tienen que tomar y decidir. ¿Sí? Se encuentran con, en su recorridos, encuentran una bifurcación. Entonces tienen que tomar la decisión quién van para un lado y quiénes van para otro. ¿Está bien? Entonces ya fíjense las diferencias con respecto a un circuito en serie. Acá, ¿sí? Obviamente en este punto vienen estos 30 y vienen estos 70, en este punto se vuelven a encontrar 30 electrones, 70 electrones, se vuelven a juntar en este punto y de acá siguen los 100 electrones, pero por un instante, por la disposición a la que tienen que recorrer, se tienen que separar. ¿Está bien? Entonces, en un circuito paralelo, ¿sí? La corriente por cada resistencia no va a ser la misma. ¿Se acuerdan cuando vimos el circuito en serie? Que tenemos una resistencia enseguida a la otra, y la corriente era la misma que pasaba por ella. Bueno, acá no, porque fíjense que si son 30 electrones van por acá, van a terminar cierta corriente, cierto amperaje. Pero si van por esta resistencia va a haber otro tipo de corriente, otro amperaje distinto a este. Salvo que sean las dos resistencias iguales. Si yo tengo dos resistencias con el mismo valor ómico, y sí, 50 electrones para un lado y 50 electrones para otro. ¿Está bien? Pero acá si tienen diferente valor ómico, y bueno, ahora veremos. Entonces, ¿qué encontramos acá? ¿Cómo están las resistencias? ¿Una a continuación de la otra? No. ¿Cómo están las resistencias? Las resistencias no están conectadas, están, digamos, están conectadas entre sus extremos. Vamos a poner, a ver. ¿Sí? Si tenemos dos resistencias, a este le llamamos punto A y este punto B, y este punto C y este punto D, podemos decir que A con C y B con D. ¿Está bien? Indicando de alguna manera que están conectadas. ¿Está bien? Imagínense dos extremos de resistencia. Bueno, la A está conectada con la C. Un extremo con un extremo y el otro extremo con el otro extremo. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es una primera cosa que vemos. Ahora, la corriente. Vamos a poner por acá. Por acá abajo. La corriente que circula, la corriente que circula por cada resistencia del circuito, va a ser diferente. ¿Está bien? Por lo que mencionamos acá. ¿Está bien? Esas son pequeñas cositas que vamos sacando con respecto a esta disposición. ¿Está bien? Ahora vemos el voltaje. ¿Qué hacemos? Imaginemos que esta es la parte de la resistencia y le vamos a enchufar una fuente. ¿Está bien?
¿Cómo le enchufamos una fuente? Bueno, desde este punto, viene acá, le ponemos una fuente de alimentación y ahí completamos con este punto. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un voltaje. ¿Cómo? Parten acá los 100 electrones, llegan hasta el punto, se abren, se vuelven a juntar acá y acá vuelven los 100 electrones. ¿Está bien? Ahora, fíjense el voltaje. Sigan mis dedos. ¿Está bien? Yo tengo estos dos puntos, el polo positivo y el polo negativo. ¿Sí? Y después lo vamos a comparar con un voltaje de corriente alterna. Tengo mi polo positivo y mi negativo. Yo tengo estos dos bordes, fíjense. Este voltaje, de alguna manera, es como si estuviese, acá hay un cable y acá hay otro cable. Es como si estos dos bornes los tuviese, de alguna manera, entre estos dos puntos. ¿Está bien? También puedo decir que este voltaje, hago de cuenta que estuviese entre estos dos puntos. ¿Está bien? Con este voltaje, hago de cuenta que este voltaje está aplicado sobre esta resistencia. Con este voltaje, hago de cuenta que también está aplicado sobre esta resistencia. ¿Qué saco en conclusión como eso? Que el voltaje que tengo de fuente va a estar aplicado sobre las resistencias de un circuito en paralelo. Si yo tengo acá 9 volt, y yo vengo con el voltímetro y mido entre este punto y este punto, mido un voltímetro, voy a tener 9 volt entre este punto y este punto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que sobre cada resistencia, voy a tener los 9 volt de la fuente de alimentación. ¿Está bien? Es por eso que la disposición de un circuito en paralelo tiene esta forma. ¿Está bien? Las resistencias, los extremos de la resistencia, están conectadas entre sí. Y también hay dos polaridades que tiene la fuente. ¿Está bien? Que está aplicada sobre los dos extremos de todos los aparatos que estén conectados. ¿Está bien? Ahora fíjense esta similitud. ¿Está bien? Lo que vimos acá. Voy a poner arriba, antes de seguir con esta circuitería y hacer un par de calculitos, pero para que uno vaya, voy a hacer un enchufe. ¿Está bien? Vamos a hacer un enchufe acá. ¿Está bien? Es un enchufe. ¿Está bien? Yo ahí tengo 220 volts. ¿Sí? Son los 220 domiciliarios. Tengo 220. Ahora, fíjate que la heladera está conectada a los 220 volts. Yo por un instante voy a hacer como si fuese un cable, lo voy a mandar por arriba y lo voy a mandar el otro extremo por abajo. ¿Está bien? Es como si saco de ahí de un enchufe, lo abro. El cable que viene envainado lo abro. Voy a conectar la heladera. La heladera que tiene un enchufe con dos patitas. Hago de cuenta que abro las patitas y las pongo acá. Una patita la pongo acá y la otra patita la pongo acá. ¿Qué tengo acá? La heladera. Acá y acá. Sigo. Agarro microondas, también tiene un enchufe con dos patitas. Hago cuenta que las abro y estas dos patitas las pongo acá y las pongo acá. Entonces vamos a poner acá. Microondas. Tengo acá y acá. Sigo. El equipo de aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado también tiene un enchufe también. Lo abro. Entonces, acá y acá va a haber entonces aire acondicionado. Hasta acá. Fíjense,
esto internamente, una heladera, tiene una resistencia interna al paso de la corriente. ¿Está bien? Entonces voy a transformar esto como si fuese una resistencia. El microondas también tiene un circuito que internamente que tiene una cierta resistencia. Lo voy a simbolizar así. Y el equipo de aire acondicionado lo voy a poner también así. Pregunto, fíjense, si estos los tomo como resistencia, ¿cómo están sus extremos? Este extremo y este extremo está enganchado con este, está enganchado con este. Este extremo está enganchado con este y con este. Es como si estos, como si tuviese tres resistencias y cada saliente, cada alambrecito saliente los agarro y los anudo. Y que saliese un conductor solo. Y de estos tres salientes de alambre también los doy vuelta así y me sale como un solo conductor. ¿Sería como resistencia en paralelo o no? Son resistencias en paralelo. Fíjense el voltaje. El voltaje está aplicado acá. Fíjense en mis dedos. Es como tenerlo acá. Es como tenerlo aplicado acá. Si tengo aplicado acá y acá, son 220 volts, la heladera me anda. Sigo. Estos 220 volts como tenerlo aplicado acá y acá. Y al tenerlo aplicado acá y acá, es el voltaje para que mande el microondas. O sea que va a funcionar tranquilamente. Y estos dos puntos de tensión es como si los tuviese acá. Que es el voltaje que necesita para que ande el equipo de aire acondicionado. Entonces, con este voltaje aplicado a su vez a 3 o 4 aparatos, todos van a tener en sus extremos 220 volts y van a estar funcionando. ¿Sí? A lo contrario de lo que es un circuito en serie. Va a haber diferentes caídas de voltaje y no va a ser suficiente para hacer funcionar los equipos. Por eso que la parte de los electrodomésticos, la parte domiciliaria, están conectados de esta disposición. ¿Está bien? Que siguen esta simbología. Que siguen de alguna manera este circuito. ¿Está bien, chicos? ¿Está? ¿Se tildó? No, profe, a mí no se me tildó. No, está bien. Bárbaro, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, fíjense las cosas que sacamos. ¿Qué es lo que sacamos acá? Que ahora después veremos que la resistencia también va a cambiar la forma de calcular una resistencia que represente a dos resistencias de este estilo, cómo están conectados, o si hay tres resistencias conectadas de este estilo, va a haber que sacar una en representación, como hicimos recién, calcular un valor ómico, que ahora veremos cómo después se calcula, ¿está bien? Pero lo que sacamos como diferencia es que acá la corriente que pase por cada resistencia va a ser diferente a la de un circuito en serie. A la de un circuito en serie la corriente es la misma. En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo porque yo lo que le decía, lo tengo acá y lo tengo acá. ¿Está bien? La corriente es la misma en un circuito en serie. En un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. ¿Está bien? El voltaje en un circuito en serie es diferente sobre cada resistencia. Acá la corriente que pase por cada resistencia va a ser diferente. ¿Está bien? Y su valor ómico veremos después qué es lo que pasa. Porque va a pasar otra cosita. ¿Está bien? Entonces, si yo acá tengo acá el 9, imagínense 10, 12 volts. Estas lamparitas andan con 12 volts. ¿Está bien? Imagínense que este es un extremo y acá la chapita esta hace otro extremo. ¿Está bien? Imagínense que yo acá le pongo un cablecito. Y hago lo mismo con esta. Este tiene un cable, le hago otro cablecito así. Y las conecto así. Una así, otro cablecito acá, y este también. Un cablecito arriba, un cablecito abajo, y que queden las dos conectadas así en forma paralela. La pregunta del millón, ¿cómo va a ser su luminosidad? ¿Va a decaer como en un circuito en serie? No. Las dos van a tener exactamente una buena luminosidad
a la que necesita para funcionar esta lámpara, y no va a ser una velita que no se va a ver nada, como un circuito de serie que cuanto más resistencia le pones, esto va bajando su luminosidad. Acá vas a tener bien la luminosidad de cada lámpara. Por eso la disposición de un circuito en paralelo en las casas domiciliares. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Somos poquitos, así que la clase que viene vamos a retomar de esto de vuelta. Sí, yo mucho, lo del principio no llegué tarde, pero ahora lo que explicó lo de los electrodomésticos, no lo entendí mucho, pero lo otro sí lo entendí. ¿No lo entendiste mucho el electrodoméstico? No, no lo entendí, profe. Nada, está bien, está bien. Bueno, pero de a poco lo vamos Pero a hacer. cuando comenzaron la clase empezaron viendo, eh, a ver, acá lo Sí, anoté. retomamos un poquito de la clase pasada, ¿viste? Ah, bueno, genial. De Yo la la clase resistencia en pasada no serie. estuve. Igual van a estar en los videos, todo lo que vimos, así que los voy a subir Bueno, y de ahí más o menos vamos sacando, haciendo conjeturas y eso. ¿Está bien? sí, profe. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. Bien, chicos. Y si no de otra cosa, otra manera, lo del electrodoméstico lo puedes ver de la siguiente manera. Vos tenés un aparato A, lo enchufás acá, a un toma corriente. ¿Está bien? Vos tenés un aparato B, microondas, heladera, lo enchufás Sí, a un toma corriente. ¿Está bien? Un aparato C, lo enchufás a un toma corriente. Ahora vos fíjate una cosa. Internamente, este borne izquierdo va a estar conectado con este borne izquierdo y también va a estar conectado con este borne izquierdo, en el cablerío de adentro, ¿está bien? De la instalación eléctrica. ah, ahí, ahora lo entendí, Y ahora sí, está el otro borne, el derecho, ponele, va a estar conectado con el derecho del otro toma corriente que tengas en tu habitación o con un velador y va a estar conectado al otro borne. ¿Está bien? ¿Y sí, qué pasa? Esto al final termina ahí, no. De este borne derecho que se conectaban todos los lados derechos de los aparatos, va a ir a mi térmica de mi pilar, por ejemplo. Y el otro sí, extremo, el izquierdo, va a ir al otro punto de la térmica del pilar. Y acá es donde vos tendrías 220 volts. Vos tenés 220 volts aplicado acá, viene así, lo tenés en este aparato, y de alguna manera tenés conectado este aparato. Yo lo hice un poquito más alargado para que se vea bien, porque por ahí, de esta manera no se logra ver bien, ¿está bien? sí, entiendo, profe. Entonces, por eso de que algunas veces salta la térmica porque hay muchos aparatos electrónicos conectados. Claro, exacto, porque por ahí la Ah, térmica, todos estos aparatos, imagínate que cada uno, este usa 1 amper, este 2 amper y este usa 7 amperes, o sea que son 10 amperes. Tenés sí, conectado. Y vos tenés una térmica, ponele una, vos tenés una térmica en tu casa que es de 5 amperes. ¿Qué quiere decir? Que de este tipo la térmica te aguanta hasta 5 amperes. Cuando vos estás pidiendo más energía de la que esto puede aguantar, 7 amperes, esto le dice, es como que del otro lado dice, Edenor dice, che, te están pidiendo del lado adentro 7 amperes. Y como este aparato es de 5 amperes, hace esto y salta. sí, Entonces, ¿por qué? Porque tenés mucho consumo interno. ¿Está entiendo. bien? Eso es lo que pasa con los equipos de aire acondicionado. La Sí, es térmica, que justamente pasaba eso en mi casa, o sea, cuando colocaron el aire acondicionado, le tuvieron que poner una térmica de esa al lado para conectarlo, porque si no saltaba la térmica. claro, una térmica aparte, claro, porque Sí, el aire acondicionado te pide mucha corriente, sumada a las corrientes de los demás aparatos prendidos. Cuando prendía el equipo, por ahí la sumatoria era de 20, 25 amperes, y por ahí esta térmica es de 20 amperes nada más, y es como que sí, la térmica se aviva y dice, pará, están queriendo que deje pasar 25 amperes cuando yo puedo aguantar hasta 20 amperes, no, tomá, te corto
Listo, cambiame la Corta el térmica y mambo. poneme una más grande. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, entiendo, profe. ¿Está, chicos? Bueno, es lindo esto, ya veremos de a poquito. ¿Está bien? Un poco como para hacerlo, porque por ahí estas cosas así escritas, no. Acá es como que hay que meterle muchos ejemplos de la vida real como para que uno logre la dimensión de posicionar en estas cosas. ¿Está bien? Como para hacer ciertos cálculos. Sí, profe. ¿Está bien, chicos? Bueno, seguimos la próxima clase. Cuídense mucho y bueno, después les subo los videos. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Sí. Bueno, profe, gracias, nos vemos. Nos vamos. Cuídense. Suerte. Usted también. Chao, chicos. Chao. Chao, chao. Nos vemos.